La Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio web homónimo. Ahora bien, hay algunos SCPs que, más que peligrosos, son muy bizarros. Prepárate porque en el video de hoy veremos los 5 SCP más raros y bizarros. CSP-035. La máscara posesiva. Este SCP a primera vista, es solo una máscara y ya. Pero como es SCP, nada es lo que parece. Es uno de los SCP más peligrosos retenidos por la Fundación. ¿Pero qué hace esta máscara que es tan peligrosa? Bueno, en resumen, esta máscara controla a la gente para incitarlas a ponerse la máscara para sufrir una muerte cerebral instantánea. Además de sufrir un control mental, esto hasta que el cadáver se empiece a descomponer. Si quieres más información sobre el SCP-035, te invito a ver el video del canal SCP explicado. Ahora, imagínate que la persona no tiene poder sobre su cuerpo y te mata mentalmente. Es simplemente terrorífico. Supuestamente, esta máscara tiene más de 1200 años de antigüedad. Actualmente está muy bien resguardada por la Fundación por su alto nivel de peligrosidad y control mental del individuo. Puesto número 5, la máscara posesiva. SCP-100 es un depósito de chatarra abandonado a 80 kilómetros Carolina del Sur, conocido como Chatarrería Jubileo del Jamaiquino Joe. El depósito de chatarra cubre aproximadamente 5.000 metros cuadrados de terreno vallado, que consta de 2 almacenes, una tienda y un pequeño edificio de viviendas, así como las tierras abandonadas y las tierras utilizadas para el almacenamiento. SCP-100 tiene aproximadamente 1.500 vehículos, tanto compactados y sin compactar, así como más o menos 1.400 kilogramos de desechos por separado, que se estima en un valor de $5.000, 3.870 euros. Efecto anómalo del SCP-100 se manifiesta a través de SCP-100-1 y sus construcciones, incluidos SCP-100-2 y SCP-100-2-B. La autonomía se pierde cuando SCP-100-1 o uno de sus objetos cruzan el perímetro vallado de SCP-100, permaneciendo en este estado hasta la reintroducción. SCP-100-1 es un humanoide sapiente y autónomo que está compuesto mayoritariamente por tuberías de cobre, cables de cobre sin aislamiento, y latas de aluminio. SCP-100-1 carece de la capacidad para comunicarse a través de la escritura u oralmente, sin embargo, posee la habilidad de comunicarse mediante el lenguaje de señas rudimentario. SCP-100-1 está muy interesado en las conversaciones no relacionadas con las ventas, y la información obtenida de las mismas ha sido limitada. SCP-100-1 parece poseer destreza en la artesanía, lo cual demuestra su capacidad para operar herramientas tales como soldadores, taladros, y sierras eléctricas, así como maquinaria pesada, como un compresor de vehículos, y carretillas elevadoras. SCP-100-1 posee la habilidad de crear construcciones autónomas similares a sí mismo, usando los materiales disponibles dentro de SCP-100. SCP-100-1 suele crear 4 animales específicos: iguanas, cocodrilos, tortugas, y flamencos. Sin embargo, SCP-100-1 ha sido conocido también por construir otras especies, como animales domésticos. Para garantizar el cumplimiento de los protocolos de contención, a SCP-100-1 se le ha permitido tener 2 objetos, etiquetados como SCP-100-2 y SCP-100-2-B. SCP-939 son depredadores endotérmicos basados en paquetes que muestran atrofia de varios sistemas similares a los organismos troglobíticos. La piel de las instancias de SCP-939 son altamente permeables a la humedad y al rojo translúcido, debido a un compuesto químicamente similar a la hemoglobina. SCP-939 tiene una altura promedio de 2 metros de pie y pesa en promedio 250 kilogramos. Cada una de sus 4 extremidades termina en garras de 3 dedos con un cuarto dígito oponible.
Las mandíbulas de SCP-939 están revestidas con dientes y colmillos rojos, levemente luminiscentes, similares a los que pertenecen a especímenes del género Chauliodus, de hasta 6 centímetros de longitud, y rodeados por órganos de pozo sensibles al calor. Las manchas oculares, sensibles a la luz y a la oscuridad, se extienden a lo largo de sus crestas dorsales espinadas. Estas espinas pueden tener hasta 16 centímetros de largo y se cree que son sensibles a los cambios en la presión y el flujo del aire. El método principal de SCP-939 para atraer presas es la imitación del habla humana en las voces de víctimas anteriores, aunque se han documentado imitaciones de otras especies y cazas nocturnas activas. Las vocalizaciones SCP-939 a menudo implican una angustia significativa. A la presa generalmente se le puede asesinar con una sola mordida en el cráneo o el cuello. SCP-682 es una criatura grande, vagamente como reptil de origen desconocido. Parece ser extremadamente inteligente, y fue observado hablando de forma compleja con SCP-079 durante el tiempo limitado en exposición. SCP-682 parece tener un odio por toda la vida que ha expresado en varias entrevistas durante la contención, ver anexo 682-B. Se ha observado que SCP-682 tiene muy alta resistencia, velocidad, y reflejos, aunque los niveles exactos varían de acuerdo con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, creciendo o disminuyendo de tamaño en la que consume o arroja material. SCP-682 gana energía a partir de cualquier cosa que ingiere, orgánica o inorgánica. La digestión parece ser ayudada por un conjunto de branquias de filtrado dentro de las fosas nasales de SCP-682, que son capaces de eliminar la materia utilizable a partir de cualquier solución de líquido, lo que le permite regenerarse constantemente desde el ácido en el que se contiene. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son alarmantes y SCP-682 se ha visto moverse y hablar con su cuerpo con el 87% destruido o descompuesto. En caso de una brecha en la contención, SCP-682 debe ser rastreado y capturado por las fuerzas operativas móviles disponibles, y equipos con menos de 7 miembros están habilitados para atacarlo. Hasta la fecha, los intentos por romper la contención se han numerado en 17, mientras que las brechas exitosas se han numerado en 6, consultar el anexo 682-D. SCP-3199 es una especie humanoide sensible de origen biológico actualmente desconocido, aunque las muestras de tejido sugieren rastros de pollo doméstico, Gallus gallus, y chimpancé, Pantroglodytes, adm. Las instancias de SCP-3199 no tienen pelo, teñidas con una capa delgada de albúmina, y se ubican en un promedio de 2,9 metros. El peso promedio es de 780 kg para una instancia madura y 360 kg para una cría. Los cuellos de SCP-3199 parecen dislocados y son capaces de torcer aproximadamente tricentésimo cuadragésimo, probablemente debido a la naturaleza del ciclo reproductivo de SCP-3199. SCP-3199 son cazadores oportunistas, comprometidos con sujetos en vivo dentro de un radio no identificado, actualmente en un radio de 0,6 kilómetros alrededor de las crías, que aún no han alcanzado la plena adolescencia. La velocidad media se registra a 25 km por hora. Al entrar en contacto con sujetos humanos o animales, SCP-3199 procederá a redactado, licuando los órganos internos y la estructura ósea. El cadáver luego se transporta a los jóvenes y se utiliza como una forma de alimento. Se han observado casos de SCP-3199 que producen huevos grandes de coloración blanquecina y apariencia gomosa. Estos huevos pasan a través del estómago de la entidad, el esófago y finalmente salen a través de la boca, seguidos por una sustancia viscosa roja. Al principio se pensaba que era una forma de placenta, la descomposición química lo había determinado como un material altamente corrosivo.
SCP-3199 muestra una angustia extrema durante todo el proceso, y el personal describe el sonido como no muy diferente a un grito. Presumiblemente debido a un método biológicamente arraigado de evitar la extinción, SCP-3199 produce sus huevos para llenar el espacio disponible. Esta propiedad anómala actualmente no tiene un límite conocido y, como resultado, puede plantear un escenario de transmutación de especies de la clase LK. La terminación de SCP-3199 se puede realizar con relativa facilidad. Sin embargo, una erradicación completa actualmente es imposible, ya que todos los casos de SCP-3199, independientemente de la edad, llevan un huevo dentro de su estómago, asegurando la supervivencia de al menos un miembro de su especie en todo momento. Las muestras de huevos han demostrado ser extremadamente resistentes, y carecen de signos visibles de daño después de su sujeción a traumatismo extremo contundente. Presión extensiva superior a 180,000 psi. Cuchillas de alta precisión. Cerrado y no cerrado, exposición al ácido a largo plazo. Se sugirió el uso de explosivos en blanco, pero nunca se probó. Se ha determinado que la exposición al calor acelera las tasas de eclosión y, por lo tanto, la detonación puede correr el riesgo de una violación de la contención. Ver Addendum 3199-04. SCP-3199 recibió la clasificación de Keter el 6 de junio de 2017 luego de los eventos de una violación de la contención. El método original de contención de agua de SCP-3199 fue desmontado y reemplazado con la solución de resina actual.